Bien, buenas tardes a todos. Seguimos con nuestro seminario de Iberotac, en esta ocasión con la última sesión del año 2022, que ha sido muy intenso y donde hemos podido celebrar una reunión o un seminario por mes. En esta ocasión contamos nada más y nada menos que con Mauricio Nieto Olarte, profesor titular de la Universidad de los Andes en Bogotá, y hasta donde yo sé, aún decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Por tanto, le agradezco enormemente que dedique este tiempo, que nos dedique este tiempo, porque siendo profesor y al mismo tiempo decano, pues imagino que la vida debe ser muy complicada, ¿no? Mauricio es especialista en historia de la ciencia moderna, especialmente en las relaciones entre el nuevo y el viejo mundo. Ha hecho cosas relacionadas con la historia natural, y además lo ha hecho en este orden, creo yo: historia natural, cosmografía, cartografía, navegación y más recientemente pues de lo que nos va a hablar, que es construcción naval indígena, si podemos llamarlo así. Tiene libros muy leídos y muy citados, sobre todo muy citados, pues lo de leer pues es difícil de medir, ¿no? Pero sí que son citados a uno y a otro lado del Atlántico. Yo voy a mencionar algunos de los que me parecen más relevantes para quien no lo conozca, pues que empiece a conocerlo, ¿no? El primero de ellos es el libro que se publicó en el año 2000, Remedios para el Imperio, Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo, un libro que además recibió premios importantes. Después destacaría el trabajo que hizo sobre cartografía en 2006, la obra cartográfica de Francisco José de Caldas, un libro también interesante. A mí el que más me ha gustado de todos ellos, digamos, es el que publicó en 2013, Las máquinas del imperio y el reino de Dios, reflexiones sobre tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI, y que, si no estoy equivocado, tiene que ver con la última publicación de Mauricio en versión inglesa, ¿verdad? Creo que es la traducción del español al inglés de un libro que ha salido pues el año pasado, en 2021, en la Universidad de Ámsterdam, y que es la versión, digo, inglesa de esas máquinas del imperio: Exploration, Religion and Empire in the 16th Century Ibero-Atlantic World, ¿no? Un libro fundamental para los que nos dedicamos a la cultura marítima. Y un último, un libro que está entre es la versión española y la versión inglesa de Máquinas del Imperio, que es un título provocador, ¿no? Una historia de la verdad en Occidente: ciencia, arte y religión y política en la conformación de la cosmología moderna, ¿no? Este vio la luz en 2019, nada más y nada menos que en Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que es un gran libro, ¿no? Un libro de largo recorrido, pero muy interesante. Bien, hoy nos va a hablar, como digo, de la canoa, ¿no? De la canoa americana, es decir, de algo muy específico en un marco historiográfico muy grande, que es la conquista del Nuevo Mundo. Y bueno, estamos deseando escucharte, Mauricio. Mil gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, y te doy la palabra. No, Antonio, muy agradecido contigo y con todos por escucharme ya tan cerca de Navidad, eh, pues es un gusto. La verdad, voy a compartir con ustedes un proyecto que está en curso, digamos, de alguna manera suspendido en parte por mis responsabilidades administrativas ahora en la universidad. Por desgracia, lo podemos decir, todavía soy decano. No me queda mucho, afortunadamente será un año más y espero retomar estos temas. La verdad me hace mucha falta y te agradezco también porque me pusiste a volver a pensar sobre temas que habían estado un poquito congelados. Es un proyecto que tiene una parte por desarrollar que me interesa un montón y que luego les comentaré. Que por primera vez he querido hacer trabajo etnográfico. Generalmente he sido un historiador de archivo común y corriente, pero en este tema empezamos a hacer trabajo en campo y espero poder desarrollar eso de alguna manera mejor. Pues voy a hacer alguna reflexión general sobre ciencia ibérica en el mundo atlántico en el periodo de la temprana modernidad, haciendo énfasis en el tema de encuentros de saberes, eh, para poder entrar un poco al tema de la navegación fluvial y la canoa americana. Voy a leer buena parte del texto, otros lo comentaré, me ayudaré aquí de algunas imágenes. Y yo creo que si me quieren interrumpir, maravilloso, pueden levantar la mano y conversamos. Espero poder conversar y, más que todo, compartir un interés en desarrollar un proyecto que está, como he dicho,
en curso todavía. Bien, la conquista del Nuevo Mundo puso en marcha un desafío técnico sin precedentes. El dominio imperial implica la suma de diversas prácticas y saberes, tanto en tierra firme como en el mar, manufactura de barcos de vela veloces y resistentes, fabricación y calibración de instrumentos de navegación, entrenamiento de marinos disciplinados en múltiples oficios, cartógrafos y cosmógrafos, una nueva historia natural que hizo posible el reconocimiento y uso de nuevas plantas y animales y la movilización de personas y bienes en una geografía compleja. En fin, una red de saberes que podemos sin temor reconocer como una colosal empresa técnica y política. El debate sobre ciencia ibérica y su papel en la historia de la ciencia occidental es legítimo y resulta difícil de justificar la poca atención que por décadas tuvo la península ibérica en la temprana modernidad para la historiografía de la ciencia moderna por fuera de España y Portugal. Hoy es un campo que con razón presenta un desarrollo notable y no pocos historiadores han señalado la pertinencia de revisar las tradicionales narraciones del mundo católico como antagónico a la ciencia moderna. Estudiar las relaciones entre la expansión europea y la historia de la ciencia occidental nos enfrenta con un reto historiográfico aún más difícil y de enorme importancia. Entender la complejidad de los intercambios culturales entre la ciencia europea y las tradiciones no europeas. Los historiadores han estado inconformes o silenciados frente a la relación entre los visitantes europeos y los llamados saberes locales o nativos, que tuvieron un notable impacto en la cultura europea. La producción de conocimiento en nuevas tierras no fue el simple resultado de una relación directa entre el explorador y la naturaleza. Por el contrario, esta solo fue posible en el contexto de tradiciones culturales en las que las relaciones complejas entre la naturaleza y la sociedad ya existían. Es absurdo asumir que los exploradores europeos se toparon con rutas y caminos, navegaron grandes ríos, hallaron minas de oro, descubrieron el maíz, el tabaco o la coca, probaron plantas y adivinaron sus posibles usos. Es un error imaginar una relación entre el explorador o el naturalista y una naturaleza pura, desconectada de las culturas y de las experiencias de las poblaciones no europeas. Al contrario, para no perderse en territorios desconocidos, para reconocer plantas o animales extraños y aprender sobre sus usos alimenticios o medicinales, para conquistar una geografía desconocida y sobrevivir en condiciones climáticas nuevas, o entender las culturas americanas, la única opción que tuvieron los europeos fue observar, interactuar y aprender de los habitantes de América. La apropiación europea y los usos de conocimiento nativo de América constituye un campo de investigación fascinante, pero lleno de dificultades. Nos ha pasado antes. El mejor intencionado de los etnógrafos, el más liberal de los filósofos, el patriota más nacionalista, el antiimperialista, el historiador postcolonial, el aliado del subalterno, todos podemos en un instante transformarnos en traductores, portavoces del otro o lo peor, lo hacemos tan bien que las voces de los nativos desaparecen una y otra vez. A pesar de estos riesgos, no podemos darle la espalda al problema, y a fin de entender la naturaleza de la ciencia europea en otras partes del globo, es necesario explicar las dinámicas que operaban entre el conocimiento europeo y el conocimiento de los habitantes en los lugares conquistados. Es urgente que prestemos atención a la apropiación, movilización y traducción no solo de la naturaleza, sino también del conocimiento de otros. La botánica y la medicina se han estudiado ya con cierto cuidado. La obra de Francisco Hernández, Bernardino de Sahagún, Nicolás Monardes, entre otros, son ejemplos de complejas traducciones de saberes locales en una historia natural o una medicina europeas. Bueno, hay muchos frentes en los cuales este tema se ha enfrentado en cartografía, en otros temas que no hay tiempo ahora de comentar. En esta oportunidad nos ocuparemos de un encuentro de saberes en un terreno en el cual se ha celebrado y hecho evidente la superioridad tecnológica europea, la navegación. En particular, la navegación fluvial, sin la cual no sería posible explicar la penetración europea de buena parte del continente americano, es un tema poco estudiado. Como decía Antonio, es el tema de la ciencia ibérica, sobre todo náutica y cartográfica, historia natural, pues ha sido un tema de
de mi trabajo por tiempo. Ahí están los títulos del libro que mencionaba Antonio, el que me ocupo, y no voy a, para ustedes seguramente es más familiar todo este debate sobre el papel de la ciencia ibérica en el mundo moderno, pero a raíz de este proyecto es que aparece la necesidad o el interés por trabajar en temas más de saberes americanos. Con el fin de reunir todos los conocimientos necesarios, bueno, estos trabajos los hice yo basado en manuales de náutica, un conjunto de manuales que Antonio, tal vez alguno de ustedes conoce bastante bien, la mayoría de los que yo estudié publicados o producidos en Sevilla, pero algunos también portugueses. Con el fin de reunir todos los conocimientos necesarios para la navegación, aparecerán en portugués y en español una serie de manuales con una estructura similar y de clara influencia en la historia de la náutica europea y que podemos argumentar constituyen un capítulo importante en la historia de la ciencia occidental. Los manuales se ocupan de una amplia gama de temas, principios básicos de cosmología y astronomía, en algunos casos ingeniería naval, nociones de meteorología, sobre la tripulación y sus funciones, cuidado y almacenamiento de víveres, detalles geográficos sobre itinerarios, puertos y tácticas de guerra, fueron temas recurrentes. Pero sobre todo, el tema central está en el uso de instrumentos para una cada vez más precisa localización geográfica, astrolabios, ballestillas, agujas de marear, relojes de arena, entre otros. La necesidad de articular saberes prácticos, empíricos y teóricos, el gran desafío de la estandarización de unidades de medida, la manufactura y calibración de instrumentos de navegación y las consecuencias para la historia global de esta empresa de expansión cristiana son elementos que hacen inexplicable la ausencia del mundo ibérico en las tradicionales narraciones de la historia de la ciencia moderna. Se trata, sin duda, de una de las empresas técnicas más importantes de la modernidad. Sin embargo, como veremos, estos complejos sistemas tecnológicos resultan poco útiles en tierra firme. La conquista europea del Nuevo Mundo no puede explicarse sin entender los complejos intercambios culturales entre los exploradores y los pueblos de América. En la colección de grabados de Johannes Stradamus titulado Nova Reperta, que muestra una serie de nuevos descubrimientos y los grandes logros europeos, no podía faltar el descubrimiento de América y el arte de navegación, que vemos ahí en la imagen, es como la portada de esa serie de grabados de grandes descubrimientos europeos. Uno de los grabados es una perfecta pintura del eurocentrismo que acompaña la tradicional narración del llamado descubrimiento de América. La figura masculina de Américo Vespucio lleva en su mano izquierda un astrolabio, símbolo de la ciencia, de la náutica y la cartografía, y en la parte de atrás no podía faltar las grandes naves de vela. La acción y el poder de la cultura europea se enfrentan con el mundo pasivo y salvaje, en este caso representado por una figura femenina y desnuda, que parece esperar y ofrecerse a los cristianos. El grabado nos cuenta un gran logro europeo. América, por su parte, es un escenario pasivo en el cual Europa, el conquistador, actúa. Europa descubre y América es el objeto descubierto que siempre había estado allí. Mucho se ha comentado esta imagen. En esta oportunidad quiero señalar el contraste de la poderosa tecnología que supone la navegación europea con un elemento claro de diferenciación y una marca contundente de superioridad cultural. América descansa sobre una hamaca, un artefacto tecnológico de hecho de gran utilidad para los navegantes europeos. Pero más interesante, aunque sin demasiado protagonismo, sobre el árbol del lado derecho reposa un remo. Su presencia, algo marginal, sirve justamente para resaltar el contraste entre los sofisticados y poderosos conocimientos de la náutica europeos frente a la rudimentaria y simple tecnología de los americanos. Aquí ven el remo al lado del árbol. No obstante, como lo queremos señalar, sin el remo, o mejor, sin los conocimientos nativos de navegación fluvial, habría sido imposible la penetración del continente americano. Los grandes y poderosas naves con complejos sistemas de velas y los pilotos entrenados en técnicas astronómicas de ubicación geográfica
sus instrumentos como astrolabios, ballestillas, agujas magnéticas y ampolletas, los experimentados marinos de alta mar se muestran claramente inútiles a la hora de enfrentar la exploración terrestre o fluvial. La geografía americana en poco se parece a la geografía peninsular. Las selvas tropicales, las grandes cadenas de montañas y los caudalosos ríos son una novedad para los cristianos. Los pocos y difíciles caminos terrestres son ya los ya existentes y usados por nativos, pero además la naturaleza ofrece caminos fluviales, una densa red de vías acuáticas que amplían las posibilidades de desplazamiento. El transporte náutico ofrece ventajas importantes sobre el terrestre. Sobre el agua es más fácil movilizar objetos pesados y por lo mismo tiene un costo metabólico más bajo. 4 bogas en canoas podrían movilizar hasta 1 tonelada, mientras que movilizar la misma carga por tierra requiere por lo menos 3 veces más de cargueros. Como lo vemos en el grabado de Estradamus, en las narraciones de cronistas y viajeros, en las descripciones sobre costumbres y saberes nativos, se señala una y otra vez la superioridad europea y se hace referencia a creencias, supersticiones o técnicas rudimentarias y primitivas. José de Acosta, por ejemplo, se refiere a la inferioridad de los nativos en relación con los cristianos por su incapacidad de navegar largas distancias. La ausencia de población en las islas apartadas de tierra firme tiene para Acosta la siguiente explicación. A esto se alega que en ninguna tierra de India se ha hallado navíos grandes, cuales se requieren para pasar golfos grandes. Lo que se hallan son balsas o piraguas o canoas, que todas ellas son menos que chalupas, y de tales embarcaciones solas usaban los indios, con las cuales no podían engolfarse sin manifiesto y cierto peligro de perecer. Y cuando tuvieran navíos bastante para engolfarse, no sabían de la aguja, ni del astrolabio, ni del cuadrante. Si estuvieran 18 días sin ver tierra, era imposible no perderse sin saber de sí. Vemos islas pobladísimas de indios y sus navegaciones muy usadas, pero eran las que digo, que podían hacer indios, canoa o piragua y sin aguja de marear. De manera similar, ocurre con los conocimientos sobre las plantas, de manera similar a como ocurre con los conocimientos sobre las plantas y sus usos, a pesar de la insistente diferenciación y su superioridad europea, se hace evidente el valor y utilidad de estos rudimentarios saberes para los europeos mismos. El caso de las habilidades para navegar los ríos es evidente. Las carabelas de Colón, aunque relativamente pequeñas, son naves de alta mar que nada servirían en los ríos americanos, pues para ir por el río arriba era menester navíos pequeños, lo que no eran los que llevaba. Es una pequeña cita en Colón. Empiezan entonces a aparecer parte del trabajo que he podido hacer, rastrear en viajeros y cronistas referencias a la importancia de las canoas. Y estos, cuando uno empieza a explorar el tema, empiezan a aparecer y aparecer y resulta ser una referencia reiterada en casi todos los cronistas y en todos los viajeros desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Allí hay algunas de las primeras referencias de Colón. Ellos vinieron a la nao con almadías, que son hechas del pie de un árbol, con un barco luengo, y todo de un pegaso y labrado muy a maravilla según la tierra, y grandes, en que en algunos venían 40 y 45 hombres, y otras más pequeñas, hasta haber de ellas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero, y andan a maravilla, y se les torna, luego se echan todos a nadar, y la enderezan, y vacían las calabazas que traen ellos. En fin, entonces ya con Colón empiezan a aparecer estas referencias un poco maravillados de la habilidad americana con el manejo de estas almadillas. Primero la llama Colón, más tarde las empieza a llamar canoas, uno de los primeros textos, vocablos americanos que empieza a adoptarse en castellano. Empieza entonces a aparecer en todos estos cronistas la referencia a este artefacto simple y bello. Y asimismo los cristianos
que por acá vivimos, no podemos servirnos de las heredades que están en las costas de la mar y de los ríos grandes sin estas canoas. Gonzalo Fernández de Oviedo. Bien. Aquí viene voy a compartirles algunos testimonios de otros viajeros que empiezan, por un lado, a resaltar la necesidad de contrastar como la superioridad de la navegación europea con lo rudimentario de la americana, pero inmediatamente también empiezan a enfrentar la propia incapacidad de navegar en los ríos y en el interior del continente, como es el caso de Américo Vespucio. Dimos pues fondo y destacando algunos botes tratamos de tomar tierra, para lo cual, buscando alguna entrada cómoda y dando muchas vueltas y vueltas, vimos que estaba toda tan cubierta con las aguas de los ríos que no se hallaba sitio alguno que no estuviese inundado. Sin embargo, advertimos en los mismos ríos muchas señales de que estaba habitada aquella tierra y abundantemente poblada, pero a pesar de estas señales, no podíamos de modo alguno desembarcar y así determinamos volvernos a nuestras naves como lo hicimos. Entonces son muchísimos los testimonios de esta naturaleza que empiezan a aparecer en los testimonios. Si alguno aquí ya es más explícito, Vespucio mostrando cómo buscaban o necesitaban la ayuda nativa en el tránsito de los ríos, que allí son muchos y muy caudalosos, nos conducían también en sus máquinas y artificios con tanta seguridad que en todo el viaje no temimos peligro alguno. Y aún diré cosa más maravillosa, y es que se repuntaba por afortunado y feliz el que al tiempo de pasar los ríos, en fin, ustedes pueden leer la cita. Se hace entonces referencia más destacada a las canoas, pero aparecen una cantidad de formas distintas de atravesar los ríos, de navegar, y que no se limita solamente a las canoas. José de Acosta, por ejemplo, aquí hace una lista de diferentes técnicas o tecnologías que usan los nativos para cruzar los ríos. Simplemente no lo voy a leer todo, puede ser un poco largo, pero por lo menos algunos ejemplos. Usaban los indios de 1000 artificios para pasar los ríos. En algunas partes tienen una gran soga atravesada de banda a banda y en ella un cestón o canasto en el cual se mete el que ha de pasar y desde la ribera tiran de él y así pasa en un cesto, es lo que por lo menos en Colombia llaman tarabitas y que todavía existen en algunos lados. En otras partes va el indio como un caballero en una balsa de paja y toma a las ancas al que ha de pasar. Habla de balsas armadas de diferentes formas, de diferentes estrategias de transitar estos ríos. Bien, de nuevo Oviedo, algunas referencias. Ninguna barca anda tanto como la canoa. Empiezan a aparecer numerosos testimonios que empiezan a mostrar ventajas tecnológicas que podríamos entrar en algún detalle. Ninguna barca anda tanto como la canoa, aunque la canoa vaya con 8 remos o la barca con 12. Hay muchas canoas que la mitad menos de gente que boguen. Andará más que la barca, pero ha de ser en mar tranquila y con bonanza. Y con todo esto son más seguras estas canoas que nuestras barcas, en caso de hundirse, porque aunque las barcas se hunden menos veces, por ser más alterosas y más sostén, las que una vez se hunden hacia el suelo, entonces finalmente narran que si bien parecen frágiles, se voltean y se desvoltean de manera muy fácil. Bien, entonces aparece por un lado la reflexión sobre la máquina, sobre el artefacto, sobre las ventajas que tiene. Se señala que carecen de una cantidad de cosas que podrían tener las naves como quillas, pero luego se reconoce que si tuvieran quillas no podrían funcionar en los ríos. Pero luego empieza a aparecer
la necesidad también de la habilidad para manejar las canoas. Entonces empieza la descripción de cómo no podrían hacer uso de las canoas sin el acompañamiento de los nativos. Entonces no solamente es el artefacto, sino obviamente pues la manera de usarlo. También resulta interesante que empieza a haber un interés por describir cómo se fabrican, cómo se construyen, comparando las herramientas, los utensilios, y esas son las técnicas para construir canoas que todavía en territorio americano, en territorio colombiano, se construyen canoas de la misma manera. Esa es una parte del proyecto que quisiera hacer con mayor cuidado, que resulta delicado pues, hacerlo como historiador, el uso de trabajo etnográfico, pero sí es posible todavía, no en tantas partes, pero ver cómo se buscan los árboles, cómo se trabaja la madera y se construyen canoas. En su mayoría de las que estamos hablando son las canoas monoxilas. Son una sola pieza, un solo tronco que se fabrica de esta manera. Tal vez valga la pena leer algún texto que describe, se describe cómo ven los españoles este proceso de construcción de las canoas. Buscan primero un árbol grueso y alto, del tamaño de la barca que quieren fabricar. Encienden una fogata en el suelo alrededor de las raíces del árbol, con mucho follaje seco y leña menuda, sin precipitarse, para que no se alcen las llamas ni se reduzca el largo del árbol. Estando ya el árbol bien quemado y a punto de caer, encienden otra fogata que dejan arder hasta que el árbol cae por sí solo. Y cuando está la copa y las ramas quemadas a tal punto que el madero tiene la justa medida, lo colocan sobre unas vigas apoyadas en unas horquillas de fuste a la altura que es menester para trabajar cómodamente el tronco. Después de descortezarlo con una extraña concha, conservan lo mejor del madero para hacer de él la parte inferior de la barca, mientras que con la otra preparan una fogata tan larga como el madero, salvando los dos extremos. Estando el madero harto quemado, apagan el fuego y raspan con conchas. Después tornan a encender una fogata y tornan a quemar el madero, y así siguen quemando y raspando hasta ahuecar la barca según ellos merecen. Así transmite el espíritu del Señor a la mente de estos hombres tan torpes como cómo elaborar cosas precisas para su uso cotidiano. Bien, descripciones de este proceso de nuevo se repiten y pues como les comentaba, hoy en día en el Amazonas y en algunas zonas del Pacífico se siguen construyendo canoas con la misma técnica. Algunos antropólogos han estudiado el tema y resulta interesante ver ese proceso que realmente, tristemente, pues se está perdiendo. Las canoas o las barcas de metal y con motores de gasolina naturalmente están reemplazando las canoas con esta tradición y es difícil encontrar, cada vez más difícil encontrar artesanos nativos que fabriquen las canoas. Bien, quisiera tal vez hacer algunas como consideraciones o reflexiones sobre un proyecto como este. Primero, hay unas dificultades de fuentes, naturalmente. La arqueología en este caso resulta difícil. Las canoas de madera no duran mucho tiempo. Aquí hay un ejemplo de alguna canoa antigua del siglo XVI en el Museo de Antropología de México, pero es muy raro poder conservar madera por tantos años, de manera que lo que tenemos son testimonios como los que hemos discutido de cronistas, de viajeros que van a exaltar, resaltar el papel de las canoas, la utilidad y la necesidad de ellos para viajar, confesando todo el tiempo que si no hubiera sido por los ríos y por el manejo de los ríos, pues no hubieran podido llegar a donde llegaron. Sería interesante también ver mapas un poco de esos territorios americanos, cómo las redes fluviales pues son parte de la comunicación natural que tiene el continente y que fue usada en la penetración del continente. Hay otro frente también por explorar
y he tratado de aprender algo, pero modestamente, que es sobre el sentido, la simbología o los usos de las canoas en culturas americanas. Entonces aparecen en orfebrería, en huesos tallados, en algunas pinturas, en códices, referencias muy llamativas, muy reiteradas al uso de las canoas con un sentido también particular, ¿no? Incluso hoy en día indígenas del Amazonas tienen un sentido particular, simbólico a las canoas. Los niños tienen canoas pequeñas y van creciendo, las canoas se vuelven símbolos de paz en algunas regiones, de comunicación. Entonces también me parece importante enriquecer la reflexión con el sentido simbólico que tienen estos artefactos en comunidades a lo largo de todo América, que hay un códice, un grabado sobre un hueso mexicano de dioses navegando y pasando al más allá. Entonces hay muchísimo que aprender, difícil desde luego, de la mirada que tienen o tuvieron los nativos sobre las canoas. Creo haber mencionado la importancia de la habilidad, de la técnica de navegar de los nativos, el uso que tienen de las canoas, y aparece otro frente también muy interesante, que es los remos, ¿no? Los diferentes tipos de remos, parecen haber una diversidad enorme, remos específicos para cierto tipo de aguas, para cierto tipo de embarcaciones, para cierto tipo de remeros, con unas configuraciones simples, bellísimas, funcionales, etcétera. Entonces allí hay otra beta interesante de explorar con más cuidado del que yo he podido hacer sobre tecnología de navegación fluvial. Tal vez termino porque resulta tan llamativo también pensar en el tema de canoas en la historia, no solamente de la penetración europea, sino pues en la historia americana. Y es que cualquier lugar en el territorio colombiano, puede ser en el Caribe, en el Pacífico, en el Amazonas, en el río Orinoco, en el río Magdalena, no sé si les es familiar de lo que estoy hablando, pero los grandes ríos que comunican buena parte del país están llenos de canoas. Por todas partes, un viaje en Colombia es un viaje que siempre tiene que ver con ver personas usando canoas de diferente tipo de manufactura, no todas necesariamente monoxilas de un solo tronco, pero todavía subsisten algunas de ellas. Y quería cerrar un poco compartiéndoles estas imágenes al azar casi de diferentes regiones del país. Entonces, queda pendiente, digamos, esa reflexión un poquito de más de conocer hoy en día en algunos lugares cómo se pueden fabricar las canoas. Voy a terminar leyendo una reflexión como retomando un poco el problema que quisiera enfrentar con este proyecto. La ruta transatlántica es un desafío lleno de dificultades, pero una vez en tierra, los cristianos se enfrentan con territorios ocupados y la conquista de América fue también una violenta invasión que debió no solamente enfrentar la resistencia de los nativos, sino además usar sus conocimientos. La penetración de los continentes supone la navegación fluvial por ríos desconocidos y difíciles, largas jornadas en climas tropicales, selvas y pasos por cadenas montañosas interminables. A pesar de la evidente riqueza natural del Nuevo Mundo, los europeos carecen de los conocimientos adecuados para procurar alimentos, combatir animales y protegerse de los climas tropicales. Para lograr la penetración del continente, la superioridad tecnológica europea ya no es tan obvia y los cristianos necesitarán ahora de técnicas locales. Como decía, resulta muy interesante que hoy siglos de tradiciones artesanales y saberes sobre el manejo de embarcaciones sobreviven. La canoa sigue siendo un vehículo esencial en muchas regiones del país, tanto como la mula, el caballo o la moto. Aún hoy subsiste una enorme variedad de canoas o embarcaciones de madera y remos que se adaptan a diversos entornos y necesidades locales. Las embarcaciones y sus usos no solamente hacen parte de la economía y de la vida diaria de muchas regiones del país, sino que son parte de tradiciones culturales complejas, amenazadas y en inminente riesgo de desaparecer. La diversidad de saberes que hoy sobreviven en la costa Caribe
en el Pacífico, a lo largo del río Magdalena o el Orinoco o en el Amazonas, tienden a ser sustituidos por embarcaciones de metal y los remos por motores de gasolina, lo cual hace más urgente estudiar y proteger un maravilloso cúmulo de conocimientos americanos. Bien, yo creo, Antonio y todos, que puedo dejar allí si consideran oportuno conversar en algún aspecto de lo que he compartido con ustedes, pues encantado. Muchas gracias por su paciencia escuchándome. Muchas gracias, Mauricio, por esta estupenda charla sobre navegación o construcción naval, ¿no? Indígena que es tan interesante y está tan presente, ¿no? en la cultura amazónica. Abrimos ahora el habitual turno de preguntas para quien quiera preguntar, plantear alguna duda, una cuestión. Antonio, es que no sé Sí. cómo levantar la mano porque estoy... Nada, pues ya estás con la mano levantada, adelante. Bueno, perdón porque estoy aquí con el teléfono que no he podido conectarme. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu conferencia que me interesa muchísimo porque pues estoy trabajando un tema muy relacionado, estoy tratando, me pasa un poco lo que a ti también, en este caso no como decano, pero a mí como vicedecana, que araño lo que puedo para la investigación, pero estoy tratando dentro de una colaboración precisamente con Antonio de estudiar el conocimiento local en el diario de Humboldt y en particular en su recorrido por el Orinoco. Así que ya te puedes imaginar que me ha interesado muchísimo. Bueno, lo primero que quería comentarte es que no sé si has tenido la oportunidad de ver en el Museo de América de Madrid que tienen una canoa maravillosa. Te lo digo para que si no has tenido esa oportunidad, fue una canoa que la trajo... la trajeron entre los diferentes objetos, piezas de la expedición de Marcos Jiménez de la Espada y pues la verdad que no lo sé, así que si la has podido ver, si no la has visto, pues esperamos tenerte muy pronto por Madrid, ojalá, y creo que te va a encantar, francamente. No, sí, un motivo más para ir a Madrid. De hecho, fue una canoa, puedes incluso buscar las imágenes porque te va a interesar, fue una canoa expuesta en una de las exposiciones universales que se hicieron en Madrid, me parece que la que tuvo lugar en la sede de la Biblioteca Nacional, ¿no? En ese momento. Y puedes ver incluso un poco la recreación, hay algunas imágenes en blanco y negro de la recreación que hicieron, con qué otros objetos la situaron, que creo que también te puede gustar verlo. En cualquier caso, ahora es una de las piezas estrellas del Museo de América. Bueno, a ver, es que me ha interesado un montón todo lo que has contado. Yo, desde luego, la lectura del diario de Humboldt, en particular en esa parte, pues es evidente que Humboldt tiene una admiración o quizás es precisamente en la parte de navegación fluvial donde, a mi modo de ver, él es más explícito en el valor y la dependencia del conocimiento local. Porque es cierto, y además, es más, me atrevo a decir, pero es solamente una propuesta, que es precisamente este aspecto de la navegación fluvial el que hace, creo, que Humboldt, en comparación con otros viajeros de la época, no lo estoy comparando con cronistas anteriores, sino más bien contemporáneos o viajeros de finales del siglo XVIII, le dé un especial valor al conocimiento indígena. Incluso, esto lo hemos discutido con Antonio, pues que probablemente entienda o ponga de relieve diferentes formas de conocimiento. No es solamente la referencia a la planta que localizan los indígenas, sino que creo que va un poquito más allá, porque él en el diario se preocupa, y sobre esto te quería preguntar, le llama especialmente la atención la forma en la que se orientan las poblaciones locales en los afluentes del Orinoco y del Amazonas, ¿no? Y llega a mencionar pues por lo menos 2 veces que antes, a mí esta parte me encantó, que mucho antes de que la civilización llegara, me parece dice algo así,
cómo estas poblaciones eran capaces de determinar a qué distancia se encontraba la costa, etcétera, ¿no? Y de una manera nada inocente, ¿no? Esa recuperación de historia pre-europea en un momento en el que precisamente estaba pues, muy discutidas todas o digamos la forma en la que las diferentes crónicas habían presentado al conocimiento indígena, ¿no? Yo creo que también Humboldt tiene una admiración por los cronistas españoles y que también esa es otra vía. Es que tendría 40.000 cosas que comentarte, pero no quiero monopolizar, ¿no? O sea, una primera pregunta sería, porque la dificultad que yo veo, o sea, a mi modo de ver, el diario de Humboldt sí permite ver perfectamente esta identificación por parte de Humboldt de otras formas de orientarse cuando los instrumentos europeos nos sirven, que ese es otro elemento que me parece muy importante, porque también él subraya en alguna ocasión pues que hay lugares donde no puede observar las estrellas, referencias de este tipo, ¿no? Que indican que ha llegado al límite la utilidad que pueden tener sus instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que me parece difícil, si no es efectivamente con la propuesta que haces tú, una propuesta más de carácter etnográfico, ir más allá, porque no veo yo de momento que al menos esta fuente me permita ir un poco más allá. Y luego yo tengo otra idea también muy, muy difícil de demostrar, y es que siempre se suele comentar que Humboldt es un cronista, es un viajero que se apoya desde luego en crónicas sobre el territorio, crónicas anteriores sobre el territorio que recorre. Pero es que a mí me parece que en algunas de las cosas que plantea Humboldt, incluso sobre su visión de la naturaleza, en parte están reflejando la visión indígena, no la de cronistas anteriores, ¿no? Sino que creo que está aprendiendo de esta experiencia y esta dependencia. Pero bueno, hasta ahí he llegado y pues es un privilegio poderlo comentar contigo y escucharte. No, muchas gracias, Margarita. Pues, ciertamente tienes entre manos una faceta de estudiar a Humboldt que tiende a ser nueva. Claro que no somos ya el tema de enfrentar el tema de otros saberes, encuentros de saberes, pues llevamos tiempo tratándolo de manejar, pero ciertamente Humboldt es un ejemplo interesante porque pues sabemos la descomunal literatura que hay sobre él, libros premiados aquí y allá, pero muy poca atención a su relación con los nativos, en parte porque pues es difícil, ¿no? En parte hay unas dificultades que yo traté de señalar con las fuentes que tienes, y pues en el caso de Humboldt me parece interesante, yo mismo alguna vez trabajé sobre Humboldt, pero de nuevo mi interés fue su relación con los criollos. Sí, he leído lo que escribiste sobre este tema, sí. Pero ahí hay un tema también que puede ser interesante porque Humboldt una y otra vez se ha convertido como en la voz del americanismo. El librito que yo publiqué sobre Humboldt se titula Americanismo o Eurocentrismo, teniendo un llamado de atención de cuidado, ¿no? Con la manera como Humboldt defiende o destaca lo americano, pues resulta allí pues interesante de mirar con cuidado, pero ciertamente resultaría un autor interesante para mostrar esa relación tan compleja que hay de los exploradores con los habitantes nativos. Yo no sé si el tono, ya ahora que estaba como la mayoría de ustedes escuchándome desde Madrid, parecería como si fuera un tono como muy americanista el de la presentación. Esto digamos que hay que pensarlo con cuidado, pero pues maravilloso, Margarita. Lo que te puedo decir es que me parece importante, por ejemplo, si miras ese libro de Andrea Wolf, pues que ha sido, ¿no?, como un bestseller sobre Humboldt. Sí. Me parece que no hay referencias a su contacto con americanos. Y ciertamente, pues lo que decía al inicio, es sencillamente evidente que no podían ni Humboldt, ni los primeros cronistas, ni ningún viajero, ni un viajero hoy, ir a las selvas sin tener guías, sin tener acompañamiento, entonces los diarios a veces dejan ver de alguna manera, pero va a ser insuficiente, ¿no? Va a ser limitado. Muy claro. Entonces ahí hay una dificultad enorme, ¿no? ¿Qué podemos recurrir? A la arqueología un poco, dificilísimo también, en piezas de orfebrería, adivinar,
o haciendo etnografía, que es un tema que han hecho los historiadores y que tiene unos riesgos metodológicos enormes. ¿Qué hago yo metido en el Amazonas? Pues, mirando construir una canoa para escribir historia, ¿no? Pues obviamente hay un salto complejo, pero es una forma de entender y de pensar esa dificultad. No quiere decir que todos ahora tengamos que ir a hacer etnografía para escribir historia de saberes, pero si nos enfrentamos con estos temas como a un tema teórico que no me parece que ha sido fácil de resolver. Como decía, pues se ha estudiado mucho en botánica, en medicina, parece un llamado, ¿no? Como de romper con el eurocentrismo y oír esas otras voces, pero me parece que caemos otra vez en una situación muy difícil, en que terminamos siendo traductores y siendo portavoces una vez más, así como Gonzalo Fernández de Oviedo. No es muy distinto lo que personas como yo o tú podemos hacer, ¿no? Es un tema eh, pues que yo creo que ser conscientes de esas dificultades es un punto de partida, pero obviamente las sabes, de manera que gracias por compartir. Lo otro es el tema de orientación, pues simplemente me imagino que es absolutamente necesario el acompañamiento de nativos, porque los ríos, como pues conocen, son como culebras, y uno puede recorrer, no sé, 10 kilómetros en un río y haber avanzado en línea recta un kilómetro. La noción de dónde se está navegando por un río es muy distinta. Muchas gracias. Hay manos levantadas, primero Luis y luego Marina. Gracias, Antonio. Y gracias, Mauricio, por tu presentación. Hombre, me haces pensar en muchas cosas y quiero compartir unas reflexiones. La primera, más a nivel de contexto. Curiosamente, hace unos meses uno de mis estudiantes de doctorado me llevó a un museo en Assen, que es una ciudad que queda cerca de Groningen, y me ha mostrado lo que llaman aquí el barco más antiguo del mundo preservado, que realmente es una canoa, realmente. Y es una canoa muy parecida a las que tú estabas mostrando ahora en tus fotos. Lo interesante es que es una canoa de 3 metros con 40 centímetros más o menos, pero la prueba carbono 14 dio que tiene 10.000 años. Y la tecnología con la cual fue construida se está suponiendo es muy similar a la que tú describes también. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque tiende a ser un tema recurrente de la canoa en las distintas civilizaciones. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ahora entrando en el tema, cuando tú estás hablando de la canoa, yo siempre estaba pensando en el remo. Yo recuerdo de niño en Colombia ver remos y mi papá le encantaba mostrarme remos indígenas y ninguno era igual a otro, porque no eran hechos de forma industrial y estaban todos muy acomodados a las cosas. Y recuerdo estar en un mercado en Guatavita alguna vez y estaban vendiendo remos y mi papá me quería comprar un remo, pero entonces me lo adaptaron a mi altura, ¿no? Y yo pensé que era cuestión de cortar la parte larga y solo... No, era adaptar todo completamente. Y eso me quedó sonando a mí desde niño porque lo que me parece interesante de la canoa es no tanto la canoa en sí misma, que es un tronco hueco. Yo creo que eso se ha hecho durante muchísimo tiempo, pero es la capacidad de adaptar ese contenedor tal vez a las condiciones de acuerdo a cuestiones muy específicas, ¿no? Profundidades, los rápidos y todo esto. Y creo que el tema de los remos va a ser absolutamente fundamental ahí. Y no creo que se pueda hacer un inventario exhaustivo del tipo de remos y las tecnologías que intervinieron en eso. Yo recuerdo a un tío mío que es ingeniero mecánico, era profesor de tu misma universidad, y él hizo un estudio sobre la eficiencia mecánica de los remos. Para tratar de entender un poco cómo funcionaba el asunto de la propulsión. Y recuerdo lo que me contaba, yo estaba realmente anonadado, porque yo había pensado que un remo era una cosa sumamente simple, una herramienta simplísima, pero no. Entonces, bueno, a lo que voy es que entender esta asociación entre el remo y la canoa, no como única, sino como relativa y contextual, puede ser algo bien interesante. Pero bueno, hay tres avenidas de pensamiento que quisiera explorar acá un poco. Yo no estoy interesado particularmente en la canoa, pero sí en
en la interrelación de saberes entre lo que se podía llamar indígena y europeo, sobre todo en el siglo XVI. Y entonces estoy pensando en 3 temas. El primero es la conectividad, la canoa como un instrumento de conectividad. Y cuando empezamos a pensar en la conectividad, vienen muchas cosas a intervenir. Una de ellas es la cosmología, ¿no? Cómo comprendemos el espacio en nuestro ser dentro del espacio, cómo concebimos todo eso de unas formas muy complejas, de lo cual sabrás tú más que todo. Pero yo pienso, por ejemplo, llega Colón, por ejemplo, se encuentra con algunas canoas en su primer viaje, o cualquier explorador de esto. Las canoas vienen hacia ellos. Lo primero que piensa el explorador es, bueno, esto es un instrumento que me ayuda a desembarcar, ¿no? Yo puedo aproximarme a las costas que con la máquina que tengo no me permite entrar, y por el calado que tengo y la quilla y todo esto no puedo hacerlo, pero la canoa sí me permite hacerlo. Entonces el uso de conectividad inmediatamente cambia, y eso ya es un encuentro de saberes. Es un encuentro de saberes porque no es conectar un lugar con el otro, sino es hibridizar una tecnología que existe para el que la utiliza con una tecnología que se le ofrece y se aprovecha para crear una nueva forma de conectividad. De alguna forma una especie de conectividad a la inversa. Mientras que supongo yo, sin saberlo, los indígenas lo utilizaban para conectar sus núcleos de desarrollo de vida, los europeos querían era conectarse con fuentes de riqueza, por ejemplo. Entonces el contenido de la conectividad cambia notablemente. El qué se conecta y el cómo se conecta. Segundo punto tiene que ver con la movilidad. Entonces la movilidad que resulta de invertir de transformar la conectividad. Eso creo que podría ser muy interesante. Y en esto entra un tercer elemento que es el de la navegación. La navegación que tiene que ver, por supuesto, con lo que llamamos la orientación, aunque no había oriente, por supuesto, pero la navegación, cómo sabían dónde estaban y cómo llegar a distintos lugares, cómo conectarse, ¿no? Y lo que tú mencionabas, que es el paisaje, ¿no? Entonces, el paisaje lacustre. El trabajo, por ejemplo, de Mariana Favila en México es sensacional sobre esto, porque yo le pregunto mucho a ella sobre el rol de los puertos prehispánicos en la utilización europea de las vías fluviales. Y es muy interesante porque el concepto de puerto que se tiene en Europa es muy diferente del que se llega a observar en este tipo de lugares, simplemente por el tipo de naves que se utilizan, ¿no? No necesitas un puerto sofisticado para una canoa, necesitas un lugar de desembarco fácil, ¿no? Y entonces, al meter estas 3 cosas, la conectividad, la movilidad y la navegación juntas, yo creo que nos permite entender la canoa mucho más allá de la diferencia entre un contenedor o un contenido, y entenderla en función, digamos, simplísticamente de las formas de vida que la utilizan o que la requieren. Entonces, por ejemplo, volviendo a la canoa de Pece, que fue la que yo te mencioné al principio, que tiene 10.000 años, se sabe que fue diseñada para moverse con las mareas del río, para entrar y salir sobre el río. Y han encontrado una forma de remo que permite hacer eso. Y eso revela una forma de vida muy particular. Pero creo que las canoas de las que tú estás hablando tienen una complejidad muy diferente. Bueno, solo quería compartir esas cosas contigo por si de algo sirve. Sí, seguro que sí, Luis. Muchas gracias. Muchas cosas por decir. Yo creo que me quedé muy corto en la dimensión y la riqueza de todo esto. Cuando mencionaste las canoas, obviamente no son propiedad de América ni de esta parte de América, sino a lo largo de la historia global. Las de Norteamérica con cueros, etcétera. Los remos es una cosa de una taxonomía, los tipos de maderas que son livianos, que son obviamente fuertes, los tamaños, las formas para tipos de ríos, tipos de posición. Entonces también se arma esa unión entre canoa, el remero y el remo. Son piezas que funcionan de manera óptima y que obviamente no era simplemente para un explorador coger una canoa. Seguramente se voltea y se ahoga, porque además otra cosa que ocurría con la mayoría de los europeos es que no eran buenos nadadores, o por lo menos eso es lo que aparecen. Y el tema de lo híbrido tampoco lo mencioné, pero sí resulta también interesante pensar porque va a haber, por ejemplo, el tema
muchas veces se dijo que los americanos no usaban las velas. Que parece que sí hay tipos de velas y pues uno ve hoy los pescadores usando velas con una habilidad increíble en canoas. Pero sí puede ser que haya encuentros de saberes en mil formas, ¿no? Como en los usos. Naturalmente el propósito de la canoa para el nativo es otro. Evidencias arqueológicas muestran un comercio de viajes muy largos en la costa pacífica por mar, pues, con canoas posiblemente de vela. Pero sí, ahí habría un tema también interesante de ver de qué manera los usos europeos también transforman la tecnología americana, en este caso de la navegación fluvial. Porque aquí se construían canoas aparentemente, unos ahí son exageraciones, pero de unos tamaños descomunales, ¿no? Canoas en que cabían 120 personas, tal vez es una exageración, pero sí unos árboles gigantes, que ciertamente hay canoas muy grandes, que describen los cronistas y que fueron luego ensambladas como conjuntos de canoas, etc. Todo un mundo por explorar que muchos tendrán que hacerlo. Gracias, Mauricio. Marina tiene la mano levantada y luego Javier. Sí, buenos días. A ver si activo mi cámara para verles. Bueno, buenas tardes en Madrid. Muchas gracias, Antonio, por invitar a Mauricio Nieto, profesor Nieto Olarte. Mucho gusto de verlo al menos por la pantalla. Hace unos meses leí su libro Remedios para el Imperio y me he quedado fascinada. Sé que Las máquinas del imperio, este libro que reseñó Antonio, pues es un libro imprescindible, pero no lo he tenido en mis manos. Lo escucho desde Michoacán, en México. Y mi pregunta es muy sencilla. Yo estoy trabajando por momentos, porque también las actividades de la universidad, la docencia y demás, muchas veces impiden, ¿no? Dedicamos más tiempo a esto que a nuestros proyectos. Con Antonio hace unos años, más o menos diseñamos uno intentando conjuntar las pinturas de las relaciones geográficas de Indias y los biombos Namban. Y yo me encuentro, bueno, muy lentamente a paso tortuguita desarrollándolo, pero de su exposición me interesó mucho desde el título cuando Antonio nos mandó la invitación, el encuentro de saberes, este asunto con el que usted comenzó su conversación sobre las redes, ¿no? Sobre los encuentros, sobre la circulación de conocimiento, sobre las redes epistémicas, porque es al final un asunto que está en la construcción de los documentos, no solo de los artefactos de navegación o los artefactos científicos, ¿no? Que no se tienen considerados como tales en el mundo de la llamada ciencia moderna. Y sin embargo, si vamos hacia esa historia, de la historia de esos instrumentos, de los barcos entre esos instrumentos, pues es fascinante, tal como usted ya nos lo ha mostrado bastante, digo yo, en su charla. Entonces yo quisiera preguntarle, además de agradecerle y felicitarme por conocerle, por escucharle, ¿cómo trazar, cómo comenzar a dibujar esta red de go-betweens en este encuentro de los mundos, ¿no? De aquel lado y de este lado del Atlántico? Si me pudiera dar una orientación, apoyar un poco. Bueno, además de la magnífica conversación que nos ha dado, pues yo le agradecería muchísimo. Muchas gracias. No, Mariana, muchas gracias a ti por los comentarios. Yo creo que si te entiendo la pregunta que estás haciendo, pues es una pregunta enorme. Tal vez nos falta como una especie de Michel Foucault que nos ayuda a resolver cómo enfrentar este tema de encuentros de saberes. Yo suelo tratar de evitar convertirme como historiador en vocero del nativo. En todos estos libros, lo que he podido modestamente describir es más de qué manera Europa se apropia de sus saberes. Pero muy difícil, y no ha sido mi intención, ahora sí van a oír la voz del nativo. ¿No? Soy bastante escéptico en ese sentido. Tal vez Arif Dirlek en un libro, un artículo sobre historia sin centro, dice, todas las culturas son etnocéntricas. Lo que pasa con Europa o con Occidente, con el eurocentrismo, es que tiene la habilidad de incorporar el otro dentro de un marco de referencia propio.
Europa, tal vez lo que puede uno describir, claro, los Kogis, los Aztec, todos fueron etnocéntricos, pero Europa y la ciencia europea tienen una habilidad particular de traducir, de transformar en familiar lo desconocido. Eso es lo que hace la taxonomía, eso es lo que hace todo este esfuerzo gigante, es un esfuerzo de convertirse en portavoz del otro. Me parece la noción de traducción interesante, ¿no? Como en sociología de la traducción, como Michel Calón y estas personas que traducir es convertirse en la voz del otro. Entonces yo lo que suelo hacer es como hacer un llamado de atención de autorreflexión. Tengan cuidado de no convertirse ahora en uno más que va a decir yo soy la voz del otro. Porque no me parece tan distinto a lo que el cronista del siglo XVI o el antro, ¿no? Y así sea con la mejor intención, es una relación muy compleja. No sé si tiene que ver, pero ahora como decano, metido a fondo con temas de educación intercultural, recibiendo estudiantes indígenas en la universidad. Lo difícil que es ese tema, cómo educar y oír. Parece un tema un poquito desalentador a veces porque nuestra manera de operar en el mundo académico es invasiva, tiene ese esfuerzo de traducir. Entonces, es un cambio epistemológico mayor. Ese tema de diversidad de voces, etcétera, pues resulta muy complejo. Entonces, yo no sé, no tengo la respuesta, pero sí un mensaje como de modestia en el asunto, ¿no? Como, porque difícilmente vamos a poder proclamar que por fin logramos una historia en donde las voces de los silenciados o va a aparecer. Entonces, simplemente señalar la enorme dificultad que hay en eso, pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que renunciemos a pensar el problema o hacerlo visible, por lo menos. Entonces, todos estos son ejercicios como que tratan de mostrar cosas que no se solían ver y tal vez siendo muy cuidadosos, conociendo los límites del esfuerzo. Pero creo que hay una beta, no sé si sea despectivo decirla, pero de moda ahora. Es decir, toda historia que no tenga como esa sensibilidad a las voces o las saberes o las prácticas de otros va a tener siempre como el ruido de ser limitada. De manera que hay un trabajo enorme por hacer. Pero... Javier. Gracias. Bueno, gracias Mauricio, gracias por la presentación. Todavía recuerdo cuando estábamos ahí en el Museo del Oro viendo canoas y hamacas, por cierto, ¿no? Que las había allí de todos los tamaños también representadas por distintos lugares. Tengo algunas dudas en relación a esto en realidad que comentas, ¿no? No voy a decir casi nada nuevo, salvo... Claro, me cuesta trabajo imaginarte como si fueras Malinowski allí perdido en mitad del Amazonas, conviviendo durante meses para intentar absorber y asimilar el conocimiento local de alguna de estas comunidades que todavía fabrican canoas, ¿no? Y en caso de que lo consiguieras, que consiguieras estar allí aislado y que tuvieras un cuaderno de campo como Malinowski, que luego escribieras algún libro sobre esto, claro, no solamente sería sobre canoas, sería sobre otras muchas cosas, ¿no? Sería sobre cómo las canoas tienen o cómo se configuran dentro de un espacio comunitario, dentro de una determinada cultura, ¿no? Incluyendo pues estos saberes, estas prácticas, estos valores, estas relaciones sociales, ¿no? Pero eso no dejaría de ser tan etnocéntrico como lo que en realidad tú mismo denuncias, ¿no? Al final no sería la voz tampoco de la comunidad, sería la propia voz de Malinowski, como en realidad la historia de la etnografía ha mostrado, ¿no? Y en cierta medida el problema siempre es el mismo con la etnografía, que se vuelve o bien demasiado local y entonces no puede ser comparada con nada, o que sigue siendo demasiado etnográfica, demasiado occidental y en consecuencia tampoco en realidad sirve para dar voz a aquellos que en principio deberíamos dársela, ¿no? Yo no sé muy bien, esto es una reflexión, pero yo no sé muy bien si no sería más fácil, como ha sugerido un poco Luis, que me parece que es el hilo que yo seguiría,
decir, bueno, ¿cuáles son, en lugar de plantearnos un estudio etnográfico para intentar recuperar la voz de otros que de todas las formas ya la han perdido porque ya no hay recuperación posible para aquellos que ya han muerto? ¿Por qué no intentar ver cuáles son las condiciones que hacen posible, las condiciones tanto necesarias como suficientes que hacen posible la aparición de un artilugio como la canoa o como cualquier otro artilugio en determinados contextos y en determinadas circunstancias? Es decir, cuando hablo de condiciones me refiero a las condiciones materiales, para empezar, a la que tiene que ver con la necesidad de atravesar un río y no, por ejemplo, un océano, a la necesidad de atravesar un río de determinadas características y no otras, aquello que permite pues plantearse en realidad la cosa muy Foucaultiana de vamos a dejarnos de lo que es la voz del otro y vamos a estudiar las condiciones de posibilidad de las experiencias del otro, ¿no? Para saber, una vez que tengamos esas condiciones necesarias, cuáles son además las condiciones suficientes, porque claro, las condiciones materiales pueden ser muy importantes o incluso no materiales, pero luego hace falta saber cuáles son los elementos discriminativos. Es decir, si la canoa es un buen elemento para atravesar ríos, es normal que nos apropiemos de ella, es normal que aparezca en distintos lugares, en distintos contextos. Quizá no es tan propia, como se ha señalado, quizá merece la pena, no es tan propia del Nuevo Mundo, sino de otros mundos. No sé, yo quizá plantearía más la pregunta en términos, quizá me olvidaría de esto de las voces, ¿no? Que me parece muy fantasmagórico, ¿no? Me parece muy a lo Whitehead, ¿no? De el historiador como una suerte de chamán que va a recuperar la voz perdida de aquellos que ya han muerto y los vamos a resucitar para nuestro propio regocijo. Yo creo que esto es muy del 19, ¿no? Es verdad que bueno, muchos digamos, historiadores de América lo recuperan por aquello, pero yo creo que es muy del 19. Y esto es un poco lo que quería plantear, ¿no? Si Sí. no sería posible otra aproximación más comparativa, más de otra manera, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Javier, te cuento algo que hace parte de esta historia. Yo presenté alguna vez un proyecto para financiación de este tema de pasar un tiempo, pues no era como Malinowski, fue mucho más modesto. Y me dieron muy duro los evaluadores antropólogos. Entonces no me financiaron el proyecto porque como etnógrafo yo era un desastre. Y yo decía, pero es que lo que yo estoy haciendo no es, mi interés no es etnografía, es historia de la tecnología. Y era como un capítulo menor, el de estar allí viendo cómo se construían sin pretender descifrar la cosmología del indígena del Amazonas, que de hecho no me servía porque yo estaba trabajando sobre el siglo XVI y la penetración europea. Entonces traté de explicar que lo que yo quería hacer no era etnografía, pero de todas maneras me vetaron, ¿no? Eso no se hace así. Eso no se va allá con una cámara a entrevistar a un indígena y me acusaron de todos los pecados que yo creía que yo era muy consciente de mi cuidado con ese tema. Entonces, pues siento que sí, que el camino para alguien como yo, que no tiene no sé, ese cometido tan profundo etnográfico, es ser más modesto y hacer algo más de historia de la tecnología. De qué manera, en términos como de redes de actores, ¿no? El río, la canoa, el remo y el remero se vuelven eficientes para resolver un problema. Pero entonces se vuelve una historia compleja, sofisticada, son piezas parecen simples o rudimentarias, pero son perfectas. Entonces, como poder mostrar y señalar eso y de qué manera hubo ese uso de esos conocimientos en un proceso histórico tan importante como la conquista europea de América. Pero pues ciertamente como lo dije hace un rato, me resistiría a decir yo voy a hablar por el nativo. Entonces, pues te doy la razón. De hecho, todos los comentarios han estado un poco despertando ideas del cuidado que hay que tener con un proyecto en historia como este. Creo que Luis quería preguntar algo más. Y si hay tiempo, no quiero... Sí. Como es el último seminario, podemos aprovechar. Especial de Navidad. Mauricio, me gusta, además me llama la atención lo que dice sobre, bueno, llamémoslo por su nombre, la tendencia decolonialista y los pecados que se le esgrimen al investigador simplemente por mencionar una cosa y no la otra. Y esto acá en Holanda, por ejemplo,
se convirtió en un peligro hablar, porque te acusan de racista por la cosa que dijiste, que no dijiste o que quizás pensaste, ¿no? Pero hay algo que me parece muy interesante, siguiendo con lo que decía yo y lo que ha dicho Javier hace un momento, que es, y por supuesto cada uno habla de este tipo de proyectos de acuerdo a la experiencia que uno tiene sobre el tema, pero a mí me parece que una epistemología histórica te permite entrar a la historia de la tecnología, es algo que no te mete en ese problema, porque tratarías entonces al nativo como una figura emergente, más no como un sujeto estático de antes y después que se violó, que se explotó, que claro, todo eso sucedió, pero no hay que desconocerlo, pero si uno trata de entender la tecnología como un híbrido permanente, una especie de sincretismo de la experiencia individual y colectiva, lo que acaba uno encontrando es que ese nativo es completamente emergente. Digamos, las canoas con los remeros que se encontraron los primeros exploradores, en el momento de ese encuentro con las naves europeas, dejaron de ser los nativos de antes y se convirtieron en otros nativos, y los europeos dejaron de ser los europeos de antes, se empezaron a convertir en figuras emergentes permanentemente. Quizás eso es algo que nos permite salirnos un poco del problema de digamos, las trincheras de colonialidad en la que nos han metido últimamente. Y entonces hacer eso ya permite no tratar de hablar con la voz del otro o presentar la voz del otro, sino hablar de la emergencia, que es algo que vemos en la historia constantemente. Quería compartir eso. Sí, sin duda. Creo que lo que yo he tratado de hacer cuando yo he trabajado estos temas como en botánica o en medicina, en otros temas, es describir cómo el europeo se autopercibe en ese encuentro. O sea, cómo se construye a sí mismo como un sujeto. Entonces, de repente, en la imagen esta que estaba mostrando, es típico, ¿no? Es como los barcos frente al remo. Hay un tema de contar, no tanto de negar el eurocentrismo, sino de explicarlo. Entonces, en estos encuentros también lo que emerge es un sujeto que tiene una mirada del otro que lo constituye a él, ¿cierto? Entonces, es que fueron muchas las citas en que encuentra este tema, sobre todo con la navegación, ¿no? Como la idea de superioridad, que yo tampoco quiero decir que no fuera real. O sea, obviamente, los nativos no tenían galeones, ni astrolabios, ni ese tipo de cosas, pero siempre esa autopercepción, ¿no? En la historia como se cuenta, de ellos son rudimentarios, simples, etcétera. Nosotros somos sofisticados. Esa idea de trabajar sobre una historia muy eurocéntrica, de cierta manera, pero es como lo que se ha podido hacer. Pero sí, de todas maneras, yo no sé si es por influencia, obviamente, de toda esta literatura postcolonial pero haciendo este tipo de ejercicios de trabajar ciencia en contextos imperiales, queda el sinsabor de qué pasó ahí, cómo lo investigamos, cómo lo hacemos más visible. Y yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes, sin necesidad de declarar que se acabó la historia eurocéntrica o que somos ahora una historia simétrica o una historia, pero sí son historias distintas. Pues no sé, en la historia naval supongo que el tema de la canoa seguramente lo ha tratado mucha gente en otras latitudes, etcétera. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no poner ese ingrediente? Digamos que lamento en el libro Máquinas del Imperio no haberle dedicado un acápite a este tema, ¿sí? Quedó como un hueco allí porque ¿cómo fue posible que entraran al continente? Pues fue posible por caminos, por ríos, en donde no sabían moverse. Entonces es simplemente un capítulo más de una historia de la tecnología, del poder en ese encuentro, pues puede ser una bonita palabra por ahora, pues, pero muchos han tratado de trabajar el tema con diferentes conceptos. Oye, Mauricio, ¿y la canoa en la arqueología de ese periodo se conoce, se representa, por ejemplo, en elementos funerarios, por ejemplo, este tipo de cosas? ¿Hay algo que se pueda explorar sobre eso? Muchísimo, muchísimo. En orfebrería, Javier decía que en el Museo del Oro por todos lados hay o representaciones de barro o dibujos, o hay un montón de trabajo
pues que es un mundo difícil, ¿no? Misterioso, en los códices, en todos estos, en todos estos códices hay representaciones de canoas, en huesos, ¿no? La canoa como un elemento incluso, pues viene todo este lenguaje complicado, sagrado, con una simbología muy profunda. Entonces también eso merecería, pero ahí me siento todavía más torpe. Como, pues de repente como anecdótico, pues simplemente señalar, esto existe, un mundo de interpretar. Y el trabajo etnográfico podría tener algo de eso. De hecho, me ha pasado que le pregunto a un nativo y me explica, ¿no? La canoa para nosotros es símbolo de paz. Y digo, wow, en serio. Entonces, pues empiezan a aparecer dimensiones, pero que no eran mi propósito. Pues sí, para señalar tal vez la torpeza o la limitación de nuestra lectura de esos temas, ¿no? Es tal vez más en ese sentido de más modesto, yo creo. ¿Sabes del trabajo de Antonio Jaramillo que está haciendo sobre canoas oceánicas en el Pacífico colombiano? Está tratando de hacer algo de etnografía sobre eso. Sí, en el Pacífico ha habido trabajos de antropólogos sobre canoas muy interesantes, pero este no lo conozco en particular. Mando un hilo. Bien, yo quería trasladarte dos cosas antes de pasarle la palabra a Marga, que quería hacerte otra pregunta. Y yo creo que ya han salido, ¿no? Me he quedado para el final porque, por respeto, ¿no? Pero me preocupa mucho el tema de las dicotomías, es decir, cómo este tema es tan dicotómico, se habla de centros, periferias, metrópolis, colonia, no sé, conocimiento local, conocimiento global, ¿no? Y en la línea de Luis y de Javier, es decir, cómo salvar, ¿no? Esto que es tan dicotómico. Y pensaba en los estudios comparados, efectivamente, ¿no? Y estaba pensando sobre todo en una tradición que es la australiana, que desde los años 90 en filosofía de la ciencia y en antropología de la ciencia están haciendo cosas fantásticas, ¿no? Estoy pensando sobre todo en un trabajo que igual conoces, que es el de David Turnbull, el de Maps are Territories, ¿no? De los mapas son el territorio, que efectivamente no le preocupa tanto las voces o la historia política del problema como una historia de epistemología, de conocimiento, ¿no? Y si el estudio comparado entre unos lugares y otros podría salvar el problema, ¿no? Es decir, creo que ya lo de ciencia ibérica para cuando entramos en esta parte ya no nos sirve tanto, ¿no? Si no convendría olvidarnos un poco de eso, aunque esté presente, porque obviamente es un encuentro con los europeos, ¿no? Pero quitarle un poco de voz a los europeos, ¿no? En ese sentido, creo que lo de que sea un conocimiento demasiado local no debería ser problemático en principio, ¿no? Porque coloca a dos comunidades de conocimiento al mismo nivel, los hace casi iguales, ¿no? Es decir, y además desmarginaliza el problema, ¿no? De europeos, conquistados, conquistadores, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que me interesa más y que creo que todavía no ha aparecido en la conversación es lo del conocimiento tácito, ¿no? Como sabes, el proyecto en el que se inserta esta charla es explorar un poco la dimensión tácita del conocimiento artesanal. Y yo creo que tú has planteado un ejemplo que es artesanal y donde hay mucho conocimiento tácito. Me parece un ejemplo fantástico para el seminario y por eso te quería hacer la invitación, digo, porque bueno, estamos buscando ejemplos, ¿no? Pero un día precisamente comiendo con Javier Moscoso, que está aquí, nos preguntábamos si el conocimiento tácito es algo muy interesante, pero difícil de resolver, ¿no? Es difícil de resolver y aquí también pasa, ¿no? Y al final, en la última consecuencia del conocimiento tácito, a mi modo de ver, es la replicabilidad. Es decir, la capacidad que tenemos de saber hacer lo que estas personas hacían. Esto es muy difícil, ¿no? Esto es muy complicado, ¿no? Yo todavía ando a vueltas intentando saber cómo los cartógrafos del 16 hacían una carta náutica. Me parece que les pasa lo que a ti, es decir, que sabes mucho más de lo que eres capaz de decir, que es lo que decía Polanyi, el conocimiento tácito, ¿no? Y cuando empezamos a pincharte, empiezas a decir cosas más interesantes todavía, además de las que ya has dicho en tu charla que me ha gustado mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo salvamos ese problema, ¿no? Fíjate que Pamela Smith, que es una de las personas que más ha explorado el tema del conocimiento artesanal, ha montado un laboratorio en Nueva York para replicar, es decir, para reproducir lo que hacían sus artesanos, que son artistas del 16, a la hora de hacer orfebrería, por ejemplo, ¿no? De hacer joyas y de hacer, ¿no? Ha montado un laboratorio millonario para lo que ella llama Making and Knowing Project, ¿no? El proyecto de hacer y conocer, ¿no?
Y no sé si en este caso es verdad que no vamos a convertirnos en Malinowski, pero igual la etnografía, el hecho de que existan personas que todavía sean capaces de hacer eso, puede llevarnos, ¿no?, a un conocimiento que ya se hace más explícito, se hace más, ¿no? A mí me interesa mucho el saber cómo hacían las cosas las personas, ¿no? El llegar hasta el límite del conocimiento, ¿no? Entonces, eso también quería plantearlo, ¿no? Es decir, el tema de salvar las dicotomías, que me parece que a veces ensucia un poco el problema es más interesante que eso, nos quedamos en la historiografía y perdemos de vista el punto histórico, y luego el tema de la replicabilidad, es decir, cómo podemos resolver el caso del conocimiento tácito en este ejemplo, cómo se podría hacer, ¿no? Luego hay otros problemas que creo que están bien presentes. Por ejemplo, me ha gustado mucho el ver los límites de la alta tecnología europea, ¿no? Está muy bien, los astrólogos son fantásticos, nos han traído hasta aquí, pero ya no sirven. Ahora tenemos que abrir una nueva carpeta en la historia de la tecnología, ¿no? Esto es muy interesante. Y luego lo de las fuentes, ¿no? Sí, en el fondo, las fuentes que has mostrado son todas fuentes europeas. Es claro, ¿cómo salvamos ese impasse, ¿no? En fin, reflexiones para pensar un poco. Seguro, Gracias. Antonio, muchas gracias. Sin duda, ¿no? Gran parte del tema de este conocimiento es tácito. O sea, no existe tratados, y si tú preguntas esto por qué, no hay una respuesta teórica al respecto, ¿no? Es como, ¿por qué la forma de este remo? ¿Por qué esta madera? Son tradiciones que funcionan, ¿no? Pues la torpeza, no sé si alguno de ustedes se ha subido una canoa en un río, pero pues es obviamente que no, la canoa no funciona con uno de nosotros a bordo, ¿no? Con un flotador o con un chaleco salvavidas, etc. Pues la torpeza es evidente en todo momento, pero de repente sí hay una cantidad de conocimiento que no queda registrado en ningún tipo de tratado sobre cómo navegar un río. Pero entonces, ¿cómo hacerlo visible de todas maneras? Y lo que dice, sí, ciertamente, aunque tiene todas las limitaciones que hemos dicho, mostrar lo que hacen los etnógrafos a veces sí es enseñarnos complejidades que no habíamos visto. Y vale la pena oírlos, por lo menos hacia yo llamo la atención a tener cuidado con ser siempre consciente del límite, pero aquí hay un montón de conocimiento tácito. Ahora, ¿cómo escribir sobre él? ¿Cómo entenderlo? Pues los historiadores de la ciencia hemos estado por siglos trabajando sobre tratados, sobre artefactos que tienen teoría detrás. Entonces esto se vuelve un tema más difícil, pienso. ¿Puedo decir algo sobre esto? Adelante, sí, sí. Yo no estoy seguro de que haya tanto conocimiento tácito como ignorancia por nuestra parte. Es decir, a falta de fuentes, no sabemos exactamente cuánto de la tecnología que involucra fabricar una canoa dependía de una serie de habilidades que se enseñaban por tradición oral, y eso yo no llamaría necesariamente a eso conocimiento tácito. O sea, distinguiría claramente lo que es la ausencia de conocimiento propio de lo que es conocimiento tácito. Me parece que son cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a una ciudad, todo el mundo sabe dónde se coge el autobús aun cuando la parada no esté señalizada, y cómo se entra y cómo se sale. Lo han aprendido, pero eso no es conocimiento tácito, es desconocimiento por nuestra parte, ¿no? Lo único que no está reflejado en un documento, ¿no? Nadie nos lo va a enseñar a no ser que formemos parte de la comunidad, ¿no? Pero eso es muy diferente a aquellas cosas que simplemente no se enseñan porque se dan por supuestas, ¿no? Que como por ejemplo, pues que para hacer una buena tortilla de patata uno necesita un cierto tipo de sartén. Esto no es algo que se aprenda con la comunidad. Puedes estar todo el día allí haciendo la tortilla con tu madre y que no te quede igual porque no te has dado cuenta, ¿verdad?, de que en realidad necesitas un cierto tipo de sartén. Yo distinguiría ahí, ¿no? Solamente por matizar, ¿no? No todo lo que desconocemos es conocimiento tácito, ni mucho Sí. menos. De acuerdo, gracias. De todas maneras, tenemos que hacer un esfuerzo de traducción que tiene unos riesgos. Sí, y ahí es donde, pues, no sé, simplemente pienso que ser consciente de los límites de nuevo resulta importante. Marga,
Bueno, la verdad es que con todos los comentarios que habéis ido haciendo ahora, en parte, bueno, me hacéis que ya avance en la pregunta, me vaya aclarando, me vuelva a enredar. A mí me parece efectivamente que aquí la cuestión es si esto es un problema de recuperar la voz de los otros, que por otra parte yo tendría mis dudas en algunas cosas que habéis dicho, porque ese es un problema no solo con el conocimiento indígena, sino cualquier persona que esté muerta y alejada de nosotros, ¿no? Quiero decir que sería el mismo problema para... Yo he hecho cosas de historia de las mujeres en el siglo XVIII para recuperar la voz de esas mujeres, ¿no? A mí me parece que el problema fundamental es un problema de fuentes, y que en este caso lo tenemos, ¿no? Como estaba señalando ahora, me parece, Javier. Y pienso, pues como dice Mauricio, que entonces la etnografía puede ayudar muchísimo, incluso a encontrar otras fuentes. Cuando hablaba antes, Javier, de la experiencia, yo pensaba en el caso del etnohistoriador John Murra sobre el mundo andino, que a base de hacer un trabajo etnográfico con comunidades andinas, pudo volver a fuentes coloniales con nuevas preguntas. Entonces me parece, ¿no?, que sin abandonar las fuentes, ese ir y venir entre la etnografía y volver a las fuentes con nuevas preguntas puede ser interesante. No sé si para este caso de las canoas, pero es que no veo otra manera. O sea que yo sí te veo, Mauricio, como Malinowski, y si puedes llevarnos a algunos de nosotros contigo, muchísimo mejor. Sí, voy a empezar a comprarme la indumentaria de antropólogo para... No, realmente tengo clarísimo que mucho más interesante que mi presentación ha sido los comentarios de ustedes. Es como, qué bueno, Antonio, que me hayas invitado porque me hace volver a activar un poquito mi reflexión sobre temas interesantes y ciertamente difíciles. Así que muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Gracias a ti, Mauricio. Yo creo que ya es hora de cerrar. Seguiremos dándole vueltas a esto del conocimiento tácito. Bueno, agradecer la reflexión de Javier, ¿no?, como entender el conocimiento tácito como ese conocimiento supuesto, ¿no?, que me parece muy acertado, ¿no?, aquello que se supone que debes saber para hacer algo y que muchas veces no se hace, ¿no? No se hace explícito y mucho menos se convierte en un conocimiento proposicional, ¿no? Me parece fantástico todo lo que hemos aprendido esta tarde. Gracias, Mauricio, otra vez. Gracias a todos los que habéis asistido y habéis intervenido y a los que